Bueno, muy buenas tardes y la verdad es que la idea de hoy en esta presentación es tratar de profundizar un poco en la estructuración o segmentación de la población venezolana. Voy a estrenar en este momento la última estratificación socioeconómica Data Analysis, la que presentamos a principios de cada año. Es una estratificación general a la cual básicamente le hemos hecho un zoom en el estrato E, que es el estrato, digamos, más grande, pero también el estrato con mayores complicaciones desde el punto de vista económico. En ese zoom, lo que queremos, que es por primera vez que lo vamos a hacer, es entender qué hay dentro de esa población. Porque el año pasado, cuando hablábamos básicamente del estrato E, parece que queda como en el aire qué significa una población que se llama aparentemente pobre, pero que tiene, por ejemplo, una penetración promedio de 70% de telefonía celular, o que tiene básicamente una posesión de activos completamente atípica, o que tiene una penetración de más de 35% en televisión por cable, etc. Es decir, había algo que de alguna manera nos obligaba a tratar de entenderlos hacia el interior, es decir, ¿qué hay ahí adentro? ¿Cuán homogéneos son las personas que eventualmente están dentro de estos estratos? Y sobre todo, o específicamente, ¿qué pasa en el tema alimentario dentro de los estratos más pobres en Venezuela? Y eso es un poco lo que vamos a hacer a lo largo de esta presentación. Un poco de ficha técnica, la metodología que usamos para la estratificación, un poco de cómo es la distribución socioeconómica general de Venezuela, la descripción de esos sectores, la evolución del ingreso real en el año, entre enero del 2007 y enero del 2008, que es la última data que estamos utilizando, la distribución del gasto por nivel socioeconómico, la segmentación del estrato E, el estrato más pobre de nuevo, la cobertura de la canasta alimentaria según nivel socioeconómico y la caracterización de los subgrupos E en alimentación o cobertura alimentaria. Para esta estratificación hemos utilizado la data de las encuestas ómnibus nacionales de data análisis en hogares agosto, noviembre y febrero del 2008. En acumulado estamos utilizando 10.000 hogares para la estratificación. Estudio de estratificación socioeconómico, data análisis, datos de la canasta alimentaria y básica del INE actualizada, informes mensuales del Banco Central y el estudio de panel de alimentos de data análisis. La metodología para estratificar por nivel socioeconómico incluye básicamente mucho más allá que el tema de ingresos en Venezuela. La gente tiende a relacionar los estratos socioeconómicos solamente o exclusivamente con el nivel de ingreso que tiene la población. Y en verdad la estratificación es un proceso mucho más complejo. Por supuesto, el ingreso final que tiene cada uno de los estratos socioeconómicos va a ser muy importante porque es el que le da acceso o no a la cobertura de sus necesidades. Pero una persona está en el estrato A, B, C, D o E no solamente por el nivel de ingreso que tiene. Está en diferentes estratos en función del entorno urbano y las condiciones de la vivienda en la cual está. Tipo de urbanismo de la zona en la que está, acceso a la vivienda, el tipo de vivienda, el promedio de personas por dormitorio que nos marca básicamente el hacinamiento. El hacinamiento viene cuando estamos hablando de más de 2 personas por habitación. Los ingresos y gastos por alimentación. ¿Cuál es la fuente del ingreso? ¿Cuánto es el ingreso familiar promedio? Los gastos promedio en alimentación del presupuesto de esa familia. La cobertura de los servicios básicos, el servicio de eliminación de excretas, el servicio de agua potable, el servicio de aseo urbano, la cobertura de servicio telefónico fijo y la posesión de bienes. El promedio de carros por vivienda, televisión por cable, secadoras, aire acondicionado, microondas, seguro médico, PC, calentador de agua, DVD y lavador automático. Obviamente, algunas de estas variables no discrimina de manera general, pero discrimina de manera específica algunos sectores, como por ejemplo la separación entre el estrato más alto y el medio, o entre el estrato D y el estrato E. Todo este mapa completo se mapea, es decir, se hace básicamente una segmentación por clusters y utilizando esas variables
preparamos la data de segmentación, interpretamos los grupos, definimos las ponderadores para saber cuándo quedas o cuándo cada familia queda en un grupo u otro, definimos los niveles socioeconómicos y validamos toda la estratificación. Esa es la ruta básicamente que seguimos. ¿Qué conseguimos en el caso venezolano? Febrero 2008. 2% de la población se ubica en el estrato AB de la población venezolana, 19% en lo que podemos llamar estrato C, el D 35% de la población y un 44% de la población en el estrato AB. Hay algunos porcentajes, esto es 44.2, 2.4, es decir, pero estamos hablando básicamente de números redondos. En esos números redondos, obviamente el estrato AB, que es el estrato, digamos, más rico del grupo, es muy pequeño. Representa apenas 2 a 2.4% de la población total. De manera que, por cierto, cuando muchos de nuestros clientes se empeñan en decir que quieren estudiar el mercado del estrato AB, yo creo que no estamos entendiendo muy bien de qué se trata este cuento. Es decir, el estrato AB es un estrato realmente rico, es decir, con unas posibilidades especiales y completamente atípicas en la sociedad venezolana, donde solamente se ubica el 2.4% de la población. Si vemos el histórico, un histórico más largo, hace 19 años el estrato AB en Venezuela era de 5%, tampoco era muy distinto, pero ha pasado, estoy hablando de 18 años, no estoy hablando específicamente de ningún periodo presidencial en particular. En los últimos 18 años pasó de 5 a 2.42%, lo que indica, por cierto, que en Venezuela los ricos también lloran. El 19% básicamente es lo que algunas personas ubican en el plano de la clase media. Realmente la clase media en Venezuela es un poco más que ese 19%. La clase media, en todo caso, estaría casi acumulando ese 19% con el estrato D. El estrato D, aun cuando tiene algunas limitaciones, de alguna manera tiene cubierto todas las necesidades fundamentales, incluyendo alimentación, salud, transporte, educación, etc. Por lo tanto, desde el punto de vista más conceptual, pudiéramos decir que estos son grupos que de alguna manera tienen cubiertas sus necesidades. El problema, digamos, más importante entonces se ubica en lo que va a ser el estrato más grande en Venezuela, que representa el 44% de la población y que es el estrato E. Si vemos esa discriminación o segmentación por ciudades principales, estamos utilizando 8 ciudades: San Cristóbal, Caracas, Maracay, Maracaibo, Ciudad Guayana, Barquisimeto, Valencia y Puerto La Cruz. Vamos a ver que hay algunas diferencias dependiendo de la ciudad en la cual estemos trabajando. Por ejemplo, en la ciudad de Puerto La Cruz, por tomar un ejemplo concreto, el estrato E, que es el estrato más pobre, es significativamente superior al estrato E que vamos a conseguir en la ciudad de Caracas o en la ciudad de San Cristóbal. Esas son dos ciudades, Caracas y San Cristóbal, que tienen niveles de estratificación de estrato E de 27 y 29%, mientras que Puerto La Cruz está 10 puntos por arriba que cualquiera de estas otras dos ciudades, lo que indica que sí existen diferencias importantes dependiendo de la región en la cual básicamente estamos trabajando. ¿Cómo se describen esos estratos socioeconómicos? Si lo describimos por entorno urbano y condiciones de la vivienda, el estrato AB, que es el estrato más rico, es un estrato que vive en zonas urbanizadas formalmente, en una residencia unifamiliar, normalmente unifamiliar o multifamiliar de muy baja densidad. El tipo de vivienda predominante es una mansión, quinta o apartamento de lujo. No hay hacinamiento, alrededor de 1.5 personas por cuarto. El estrato C vive en una zona planificada, completa o urbanizada, formalmente residencial, comercial, oficinas, unifamiliar o multifamiliar de densidad media a variable, con centros comerciales cercanos. El tipo de vivienda es una casa, quinta o apartamento. No hay hacinamiento, alrededor de 1.5 personas por cuarto. El tamaño, por cierto, de la familia promedio venezolana es de 5 personas por familia. El estrato A, B y C tienen 4 personas promedio por familia. En el estrato D, ¿qué conseguimos? Vive en un desarrollo informal, pero consolidado, de uso residencial, comercial, oficina o industrial. Aquí hay viviendas unifamiliares, multifamiliares, pero de una densidad alta. El acceso vehicular es directo al borde de la avenida o la calle.
con concreto o asfalto, es importantísimo. Si la vivienda no tiene acceso directo a la calle, no está ubicada en una zona de estrato A, B, C o D. O sea, tiene que estar en el acceso directo a la calle. El tipo de vivienda que predomina son casas muy sencillas, casas de interés social o apartamentos de interés social, pero tampoco hay hacinamiento. Hay básicamente alrededor de 2 personas promedio por cuarto. En el estrato E, en el 44% de la población, vive en zonas no urbanizadas completamente, generalmente son zonas de autoconstrucción, barrios, en una zona residencial o residencial comercial o residencial de servicios, unifamiliar o multifamiliar, comercial pero de alta densidad y muy alta densidad. Cuando hablo comercial, muchos de estos no son comercios necesariamente formales, hay un altísimo nivel de comercio informal en los barrios, donde además una parte importante de las viviendas también sirven como comercios en esa zona. El acceso vehicular a veces es directo y a veces no. El hecho, repito, para que esté en el A, B, C o D tiene acceso, pero el hecho de que tengas acceso no necesariamente indica que estás en cualquiera de estos estratos. Tú puedes estar en el estrato E y aún tener algún acceso directo. Puede ser mediante escaleras, callejón, cemento, tierra, que vamos a conseguir además de manera cotidiana. Predominan casas de bloque o ladrillo, con o sin platabanda o piso y ranchos. Vale la pena decir que depende de cómo clasifiques el rancho, la clasificación del rancho que la mayoría de los venezolanos tiene en su cabeza. O sea, si usted cierra los ojos, yo le digo rancho, usted ve un rancho de zinc, usted ve un rancho como el de Manacho. Es decir, ese rancho de Manacho solo representa el 6% de las unidades totales de vivienda en Venezuela. Bueno, solo o representa, depende cómo lo quieras ver, pero no es verdad que toda la población, este 44%, vive en esas características. El rancho representa 6% de la unidad de vivienda nacional. Lo que ocurre es que muchas de esas viviendas han ido formalizándose en el tiempo y hoy son de bloque y muchas con platabanda y tienen una estructura mucho más formal que la que nosotros conocíamos al arranque de los barrios en Venezuela. En algunas viviendas hay hacinamiento. Ese hacinamiento se ubica hasta en niveles de 3.5 personas por habitación, lo que indica que en efecto en este estrato es donde vamos a ver problemas importantes tanto de vivienda como de hacinamiento. En posesión de bienes, el estrato, digamos, AB, no lo voy a leer, básicamente para que usted esté en el estrato AB tiene que contestar sí a las siguientes preguntas. ¿Gana usted más de 17 millones de bolívares netos después de impuestos y deducciones? ¿Tiene carro, lo puede cambiar todos los años? ¿Tiene calentador, PC, banda ancha, cobertura telefónica, celular, por televisión por cable? ¿Puede pagar básicamente los estudios de su hijo en los Estados Unidos sin pedirle cacao, funda y acucho? Si usted contesta sí a toda esa pregunta, entonces usted está en ese 2% de la población. Y si usted contesta no, ubíquese porque está en otro lado. Ese otro lado básicamente está en los estratos C, D o E de la población. El estrato C en promedio posee una vivienda, es decir, posee o tiene alquilada una vivienda, es decir, hay posesión. Hay posesión básicamente por vivienda de carros, de calentador, calentador de agua eléctrico, percom, microondas, lavadora, secadora automática. Una de cada 2 viviendas posee aire acondicionado, una de cada 4 posee internet en banda ancha y lavadora de plato automático. Una de cada 3 personas posee seguro médico. Una de cada 9 posee membresía a un club privado. Hay una alta cobertura de telefonía fija con un 80.5% de penetración en el estrato C y la telefonía celular con un 84.2% de penetración y una moderada cobertura de televisión por cable, aunque moderada es ridículo porque estamos hablando de 64.7% de televisión por cable en el estrato C en Venezuela. El estrato D en promedio tiene un carro por cada 4 viviendas, un calentador de agua eléctrico por cada 2 viviendas, una lavadora, secadora automática y microondas cada 3 viviendas, un aire acondicionado y PC por cada 4 viviendas, una de cada 4 personas posee seguro médico, una de cada 8
una de cada 8 viviendas posee internet de banda ancha, una de cada 9 personas posee lavadora de plato automático, la mayoría, 98.3%, no posee membresía en ningún club, es moderada cobertura de telefonía fija con un 65.5%, telefonía celular 77.9% y televisión por cable 77.9%. Vale la pena decir que la penetración de la televisión por cable es más alta en el estrato D que en el estrato C en Venezuela. El estrato E, básicamente el estrato, digamos, más pobre de este grupo, en promedio posee un carro cada 5 viviendas, un calentador de agua eléctrica cada 9 viviendas. Rebobinando hacia el anterior, lo que ocurre es que el estrato C paga la televisión por cable y en el estrato D no todo el mundo paga la televisión por cable, pero la tiene. Y es un elemento un tanto complejo de analizar, pero existen servicios de multiplicar la señal de televisión por cable frente a un solo actor que tiene la contratación. Ahí, en el caso del estrato E, no poseen ni aire acondicionado, 84.8% no tiene seguro médico, no hay internet de banda ancha, obviamente no hay membresía de club privado, hay una baja cobertura de la telefonía fija con apenas un 40.6%, por eso es tan difícil poder hacer una encuesta política por teléfono. Solo 40% del estrato E en Venezuela, que representa el 44% de la población, tiene teléfono. La moderada cobertura de telefonía celular, hay una penetración, en mi opinión, más bien elevada, con un 74.8%, y la televisión por cable con un 79.8%, que es básicamente, de nuevo, una penetración no pagada en el estrato E. La cobertura de servicios básicos en el estrato B, obviamente la eliminación de excretas es de poceta conectada a cloaca, la recolección por aseo es a través de camión y la cobertura de teléfono fijo es en un promedio 99.5%. La eliminación de excretas en el estrato medio es poceta conectada a cloaca, aunque hay zonas de nivel C donde existen pozos sépticos, sobre todo en algunas ciudades del interior. La recolección del aseo es por camión y la cobertura de teléfono fijo en promedio 85.5%. La eliminación de excretas en el estrato D es poceta conectada a cloaca, pero también hay una penetración importante de pozos sépticos por deficiencia de equipamiento urbano. Hay recolección de basura por camión o depositada en container y la cobertura de teléfono fijo es de 75.5%. Finalmente, el estrato E, la eliminación de excretas es por poceta conectada a cloaca, pozo séptico y basura depositada. La basura depositada representa un porcentaje importante de la recolección de desechos humanos en el caso del estrato E. La recolección de desechos sólidos es por container y sin aseo. Y la cobertura de teléfono fijo es en promedio 40.6%. ¿Qué tenemos a nivel de ingreso y alimentación en los diferentes estratos? En el estrato más alto, el ingreso promedio familiar es de 17.000 bolívares fuertes. Vale la pena decir que este ingreso en el estrato AB es un ingreso muy referencial, porque existen picos en el estrato AB que distorsionan completamente la muestra. O sea, si tú tienes una persona que puede ganar 5, 10, 20 millones de dólares en un año, y existen, básicamente eso pues obviamente afecta todo el promedio, eliminando las colas. Un estrato AB en esta estructuración del 2.4% tiene un promedio de 17.000 bolívares fuertes. El gasto promedio en alimentación es de 2.960 bolívares fuertes. La mayoría es patrono o empleador, seguido de empleados en el sector privado. La principal fuente de ingresos es por concepto de sueldo y otros ingresos como inversiones y colocaciones. En el estrato C, el ingreso promedio es de 3.900 bolívares fuertes. Ven ustedes, hay una diferencia importantísima entre el promedio del estrato AB y el estrato C. Un gasto promedio en alimentación de 1.350 bolívares fuertes. La mayoría trabaja en el sector privado, seguido de empleados del sector público y los que trabajan por cuenta propia como profesionales independientes. La fuente del ingreso es sueldo quincenal y mensual. El estrato D tiene un ingreso familiar promedio de 1.700 bolívares fuertes con un gasto promedio en alimentación de 693 bolívares fuertes. Vale la pena decir que en el tema de los gastos alimentarios, y en el tema de los ingresos, hay una gran cantidad de mitos en la sociedad venezolana. Usted va a ver publicado N cantidad de datos que dicen
que una población venezolana de estrato E lo que gana son 50 bolívares fuertes al mes, y va por otro lado a ver datos de canasta alimentaria que dice que la canasta alimentaria en Venezuela es de 1.500 bolívares fuertes. Si una cosa o la otra fueran ciertas, la mayoría de la población en Venezuela estaría absolutamente muerta de hambre, lo cual es absolutamente falso. Es decir, eso no es una realidad en la sociedad venezolana, mucho menos por la estructura, digamos, socioeconómica y por el tema de reparto de renta petrolera en esta sociedad. El ingreso promedio familiar es de 1.700 y el gasto promedio de alimentación reportado 693 bolívares fuertes. La mayoría trabaja en el sector privado, seguido por los que trabajan por cuenta propia no profesional y los que están empleados en el sector público. La fuente del ingreso es sueldo quincenal o mensual. En el estrato E, ingreso promedio familiar 938 bolívares fuertes, con un gasto promedio en alimentación de 562 bolívares fuertes. Trabajan principalmente en el sector público por cuenta propia como no profesionales, el sector informal, salario diario y semanal. ¿Cómo ha evolucionado el ingreso en este proceso? El ingreso ha evolucionado de la siguiente manera. Básicamente, en el año 2007, el ingreso familiar promedio en Venezuela era de 1.586 bolívares fuertes. Obviamente el promedio está de nuevo incluyendo los rangos extremos del estrato AB con los rangos extremos del estrato E. Pero 1.586 bolívares fuertes familia es el promedio mensual familiar en Venezuela. 2.135 en el año 2008, lo que significa básicamente, 2008 quiere decir enero 2007 contra enero 2008, no es una proyección, enero 2007 contra enero 2008. Hubo a lo largo de todo el año pasado, hasta enero del 2008, un incremento en el ingreso nominal de la población venezolana de 34.6%. que se convierte en un incremento real, deflactando inflación, de un 12.1%. Recuerden que el año pasado es un año en el cual, a pesar de que hubo un proceso de inflación relevante, el desplazamiento de ingresos fue mucho más que proporcional a la inflación. Y fue mucho más que proporcional a la inflación por dos razones. Primero, hubo incrementos importantes de salario a lo largo de ese año. Y segundo, hubo una reducción significativa en la tasa de desempleo. Cualquiera que sea la razón por la cual hubo una reducción en el desempleo, podemos analizarlo por la vía básica de salida de personas de la fuerza de trabajo, podemos verlo básicamente por más personas en el sector público, lo podemos ver, pero también lo tenemos que ver por una activación en el sector privado. El Producto Interno Bruto venezolano creció, tiene 17 trimestres consecutivos creciendo y eso tiene impactos evidentes sobre la contratación. Ese elemento de incremento en la contratación, al aumentar el número de personas, aumenta el ingreso familiar promedio. Es decir, hay un incremento natural en el ingreso familiar promedio que en todo caso fue en términos reales de un 12.1%. Vale la pena decir que ese incremento, solo acotar un dato, en el mes de febrero y probablemente en el mes de marzo vamos a tener la primera reversión en el ingreso real. En el mes de febrero, por primera vez, el desplazamiento del ingreso fue inferior al desplazamiento de la inflación, con lo cual tuvimos una primera reversión en el ingreso real, pero no tenemos la data analizada, sino solamente hasta el mes de enero. ¿Cómo se comportó el año? Bueno, ese 12% realmente tuvo un incremento de 9.7% en términos reales en el estrato AB, 11.8% en el estrato C, 12.4% en el estrato D y 16% incremento en el estrato E de la población. Es decir, el estrato más pobre logró aumentos más que proporcionales que el estrato ABC en Venezuela. Lo cual, por cierto, de nuevo, es completamente lógico en tanto y cuanto el incremento del nivel de empleo es mayor en los sectores más pobres, porque ahí era donde estaba más concentrado el desempleo venezolano en el pasado, y es también al sector D y E donde se reciben las mayores transferencias directas y donaciones directas del Estado que afectan ese valor. ¿Cómo distribuye el gasto la población? El 47.7% del ingreso o del gasto del presupuesto familiar se dedica básicamente a gasto de alimentación. Un 12.2% vivienda y servicios, 8.1% vehículo y transporte, 7.3% educación, 7.5% salud, 5.9% vestido y calzado, 4.5% recreación y diversión y 2.5% ahorro.
Las diferencias de esa estructuración por estrato socioeconómico es claramente llamativa. El gasto de alimentación en el estrato AB es de solo 18% del total del presupuesto, en el estrato C es 35% del presupuesto, en el estrato D es 42.5% del presupuesto y en el estrato E representa el 59% del presupuesto familiar. Bien, hasta aquí lo que estoy presentando es la actualización de información que conocíamos de nuestras estructuras pasadas. Es decir, solo estamos presentando el último dato al mes de febrero. Pero aquí lo que tratamos entonces es de entender el grupo que realmente nos llama la atención, que es el grupo E, el más grande y el más sensible en la población venezolana. Es dentro del estrato E donde vamos a conseguir los grupos vulnerables. ¿Qué hay dentro del estrato E? Utilizando la misma técnica de clustering, o sea, de cluster análisis, aplicado básicamente al estrato E, considerando básicamente los grupos en variables de entorno, condiciones de vivienda, posesión, cobertura básica, ingresos, gastos, etcétera, se obtienen dentro del estrato E 5 subgrupos: el estrato E1, E2, E3, E4 y E5, que representan el E1 6.2% del total de la población. Aquí no estoy, este es 6%, sí, del total de la población, para que sume 44, no estoy haciendo 100% del estrato E, sino para poder ver cuánto representan del total de la población. 6.2% E1, 11% E2, 12% E3, 10% E4, 5% E5. ¿Cuáles son las diferencias en la caracterización de estos grupos? El E1 básicamente vive en tipo de vivienda predominantemente casa sencilla, de bloque, sin platabandas ni piso, hay accionamiento moderado, el ingreso familiar es de 1.558 bolívares. Fíjense que el promedio del estrato E era 600, pero el subgrupo E1 dentro del estrato E tiene casi más que el doble de ingreso familiar, 1.550. Fuente de ingreso: predomina sueldos quincenales, mensuales, salarios semanales, predomina nivel de instrucción primaria completa, seguido universitario. Situación conyugal: están casados, tiene acceso a la canasta alimentaria y a la básica, están en el servicio del sector público y sector privado, y los bienes se ordenan de mayor a menor porcentaje de posesión: cocinas, neveras, lavadoras, secadores, teléfonos fijos, CanTV, microondas, etc. En cambio, cuando vamos al estrato E5, que es el estrato más pobre, el tipo de vivienda predominante es el rancho de tabla, lata y zinc, materiales de desecho. Hay hacinamiento promedio de 5.5 personas por dormitorio. El ingreso familiar es de 615 bolívares fuertes. Predomina un nivel de instrucción primaria. El concubinato como situación conyugal: no tiene acceso a la canasta alimentaria ni básica. Está en el sector informal y sus actividades son fundamentalmente actividades de Estado. Lo que quiero significar es que no podemos decir que el 44% de la población venezolana como un todo es igual. Es radicalmente distinto el sector E1 que el sector E5 dentro de la estratificación socioeconómica venezolana. ¿Cómo son desde el punto de vista de sus ingresos? Si lo vemos desde el punto de vista de sus ingresos, el estrato 5, el más pobre, recibe un ingreso familiar mensual de 615 bolívares fuertes, el estrato E4 653, el estrato E3 871, el estrato E2 1072, el estrato E1 1588. Si cruzamos ese nivel de ingreso contra la canasta alimentaria de 660 bolívares fuertes mes, estamos hablando de la canasta alimentaria teórica, que incluye básicamente los alimentos necesarios para una alimentación suficiente cuando está bien ubicada y balanceada. Básicamente tenemos que el grupo 4 y el grupo 5 se ubican en lo que llamamos grupos vulnerables de alimentación. Podemos decir que el 15% de la población venezolana tiene en efecto un problema importante, relevante, para accesar a los alimentos necesarios para su vida de manera adecuada. Eso representa básicamente unos 4 millones de personas, el 15% de la población total, y es obviamente un foco fundamental de atención a la política pública. Es decir, si nosotros tuviéramos que decir quién está en problema de alimentación en Venezuela, sin duda, este 15% de la población venezolana necesita ayuda.
Es decir, este 15% de la población venezolana necesita políticas públicas, pero también necesita del sector privado activo para apoyar a la solución de problemas de alimentación en este 15% de la población. En el restante, si lo cruzamos contra la canasta básica, donde existen otras necesidades, estamos hablando de transporte, educación, salud, vivienda, etcétera, donde está la canasta básica, vamos a conseguir otros dos grupos, el grupo E2 y el grupo E3, que representan básicamente, sumado con los dos primeros, el 38% de la población total y que lo vamos a llamar grupo de riesgo. Esos grupos de riesgo básicamente no son grupos vulnerables. Estos grupos tienen cubierto básicamente su proceso alimentario. Lo que tienen es necesidades de otra índole que no necesariamente son cubiertas fácilmente porque su nivel de ingreso está por debajo de la canasta básica en Venezuela. Sin embargo, esos que son grupos de riesgo tienen que ser considerados también dentro del análisis para poder buscar algunas otras estrategias, quizás no necesariamente en el sector de alimentos, pero sí en algunos otros sectores de política pública, para impedir que la competencia con el sector de alimentos pueda afectar en el futuro ese proceso. En todo caso, si calculamos un índice de cobertura alimentaria, que significa qué porcentaje de los productos fundamentales están comprando estos subgrupos del estrato E, y voy rápido porque ya me pasé de tiempo, básicamente utilizando o combinando básicamente los 5 subsectores del estrato E, vamos a conseguir que el grupo 5 y el grupo 4, coincidente con los grupos vulnerables de alimentación, tienen en promedio una penetración de 70.9% de los bienes considerados. Es decir, el grupo 5 y el grupo 4 consume el 70% de los productos básicos en Venezuela. El otro 30% no llegan a él de ninguna manera, es decir, no los toca. El hecho que tenga 70% de penetración no significa que las cantidades que consuma sean adecuadas ni que son suficientes. Lo que estoy diciendo es, esa por lo menos las tiene. Tiene un 30% de ausencia de productos importantes que él no recibe. En el caso básico de los sectores E3 y E2, tiene una cobertura media en la cual el consumo promedio es de la penetración promedia de los productos es 81.5%, mientras que el sector E1 o el subgrupo E1 tiene una cobertura total de 91.2%, lo que indica que tiene una cobertura suficiente de productos en Venezuela. Cierro simplemente con un elemento central. Es decir, es obvio, en mi opinión, que en Venezuela existe sin duda sociedad o una parte de la sociedad que vive un problema, un drama en el tema alimentario. Lo importante es que si nosotros no identificamos y perfilamos a esa población de manera adecuada, pudiéramos estar cometiendo errores al tratar de buscar mecanismos y políticas de ayuda que van con manguera y no con rifle directo a atender las necesidades fundamentales de esa población vulnerable. En la medida en que tú estás dedicando recursos a otro tipo de población que no lo requieres, estás abandonando o minimizando la capacidad de impacto sobre sectores que realmente tienen un problema grave de alimentación. Ese 15% que está ahí, ese 15% de la población venezolana requiere sin duda de un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público para atender sus necesidades. Y en la medida en que no estemos focalizados en una política que vaya hacia ellos, estamos desperdiciando una excelente oportunidad de resolver un problema en el cual todos tenemos una responsabilidad importante en Venezuela. Señores, buenas tardes.